Esto es Tech para Startups, un espacio donde vamos a hablar de tecnología, negocios y lo que nadie te cuenta de emprender. Somos Matías Hiler y Marcelo De Luca, y hace más de 15 años que trabajamos con emprendedores ayudándolos a desarrollar sus proyectos. Vamos a compartir experiencias reales, desafíos y cómo se construyen las empresas desde adentro. Bienvenidos a Tech para Startups. Cuando usemos alguna palabra técnica que quizás no conozcas, vas a escuchar este sonido. Y podrás encontrar su definición en la descripción del capítulo. En el mundo de startup es inevitable cometer errores. De hecho, creemos que hasta a veces es necesario, ¿no? Vos, Mati, ¿qué pensás? La experiencia desde que arrancamos TAM hace 15 años, los errores que tuvimos, aprendimos, no aprendimos. ¿Querés compartirle algo a la gente sobre nuestros errores que hemos tenido y varios, ¿no? Mirá, si me pongo a pensar, por suerte creo que cometíamos más errores al principio que hoy. No quiere decir que hoy no los cometamos, pero probablemente porque aprendimos de muchos de esos errores y fuimos corrigiendo y implementando procesos y metodologías que nos ayudaron a mitigar esos errores. Es imposible pensar que uno no se va a equivocar, que no va a cometer errores. eh, Casi que son necesarios. Hasta te Pero diría que ahora algunos errores viendo en retrospectiva son hasta graciosos, pero en ese momento uno los vive de una manera muy intensa la y muy pasamos. dramática, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando empezamos a crecer, Marce dejó su trabajo, yo dejé el mío, empezamos a dedicarnos solo a The App Master. Por el principio era como algo que hacíamos en nuestro tiempo libre. Y, y nada, dijimos, bueno, tenemos que tener unas oficinas. Veníamos cerrando un cliente nuevo por un proyecto nuevo, que no es lo mismo que un cliente, porque los proyectos cuando uno desarrolla servicios tienen un principio y un fin. Entonces habíamos cerrado 3 clientes en 3 meses, dijimos, a este ritmo vamos a hacer la nueva Google. Y cuando fuimos a alquilar las oficinas, era un edificio que se estaba construyendo, que es este donde estamos todavía hoy, y decidimos alquilar 2 oficinas contiguas, hacer una puerta entre ambas para poder tener más espacio, porque íbamos a contratar a tanta gente que no iban a entrar. Y no entendíamos que había un ciclo donde las empresas pueden invertir, una etapa del año donde quizás es más difícil porque ya tiene el presupuesto cerrado. Y nada, tuvimos que terminar subalquilando la segunda oficina porque no teníamos. No, primero éramos 3 personas, no necesitábamos el espacio. No, Y de esas 3 personas teníamos una secretaria, era para no, la secretaria fue la empleada número 4. cuatro. El número. Antes estuvo un diseñador que también decíamos, como empresa de software, lo que necesitábamos era más desarrolladores, no diseñador, porque el diseñador participa por lo general en la primera etapa y quizá en algún momento del proyecto, pero después el resto del tiempo no tenía nada que hacer. Nos cambiaban el logo, ya no querían cambiar el logo, ¿no? Como rehicimos la página web, folletos. No teníamos ni siquiera el concepto de contratar por proyecto, ¿no? Tampoco. Era, Es que no existía en ese sí. momento. Estábamos hablando de 2009, 2010. Y nada, pensábamos, cualquier persona que trabaje para nosotros tiene que estar en la oficina, tiene que ser empleado en relación de dependencia. Y nos pegamos cada palo tremendo. Sí, sí, recuerdo que fue muy frustrante ver cómo las proyecciones y bueno, y creo que debe ser uno de los errores más comunes en la startup, ¿no? Que las proyecciones que vos haces en el Excel, en tu modelo de negocios, cuando contrastan con la realidad son muy distintas, ¿no? Y de repente, bueno, nos encontramos, como decías vos, Mati, con 2 oficinas, 3 personas, oficinas enormes, subalquilándolas a cada personaje, con muchas anécdotas. Sí, tuvimos en un momento, le alquilábamos a una agencia que hacían edición de videos, pero los tipos estaban todo el día fumando y no tabaco legal. Entonces era terrible porque los sentíamos. Yo, por suerte, no venían clientes a nuestra oficina, a pesar de que habíamos puesto toda una recepción con sofás para los clientes que iban a venir. Nunca vino un cliente, los clientes querían que fuéramos nosotros a las suyas. O sea, fue todo un tema. Y los tipos estos, me acuerdo que gritaban. Había uno que insultaba a Arjona, no sé, de la nada, odiaba a Arjona. Y cada vez que le hablaban de Arjona se ponía furioso, empezaba a gritar y decíamos, ¿qué hicimos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos equivocamos con esto, no? ¿Te arrepentiste alguna vez de emprender, Mati?
debo decir que en algunos, no me arrepentí, pero en muchos momentos tuve mucho miedo de haber cometido un error, sobre todo porque yo tomé la decisión de dejar mi trabajo de relación de dependencia una semana antes de que naciera mi hijo, porque sabía que después me iba a costar muchísimo más y yo sentía que quizás le estaba fallando a él emprendiendo. Mientras que en un momento yo pensaba, le voy a mostrar a él que el día que crezca, que pude armar esto, pero hubo momentos de sus primeros años todavía donde la empresa tomó bastante tiempo en tomar vuelo y a lograr lo que se llama el break-even, ¿no? En el momento que decís, bueno, ya pude cubrir los gastos y a partir de ahora estoy empezando a generar una ganancia y pasaron varios años. O sea, Y escúchame, Mati, te hago una pregunta. Vos tomando, digamos, la responsabilidad, ¿no? Del rol comercial en la mm, empresa que es tan importante en una startup, si no tenés clientes y si no vendés, el proyecto se cae, ¿no? Em, ¿Sentiste en algún momento frustración? Bueno, miedo acabas de decir que sentiste. ¿Cómo manejaste eso, no? Porque ver que tenías en la espalda la responsabilidad del éxito, del fracaso en algún punto del proyecto, ¿cómo fue eso? mirá, no es algo de lo que uno pueda estar ajeno, todavía hoy me pasa, Sí. 16 años después. O sea, hay proyectos en los que les pongo muchísima energía, invierto mucho tiempo, cabeza y no salen. Porque pero lo que uno tiene que entender es que estadísticamente, tarde o temprano, si haces las cosas bien, te tienen que empezar a salir las cosas. Si no, quiere decir que lo que estás ofreciendo no tiene un market fit. Lo que vos estás dándole, ofreciéndole al mercado, a nadie le interesa. Eso también es una realidad que a veces uno tiene que ver. A lo largo de la historia de TAM hemos desarrollado muchos productos o servicios que tuvimos que dar de baja porque no funcionaban. No, lo que nosotros pensábamos que iba a funcionar, y me remito, habíamos creado una plataforma que se llamaba eh, Appnovis, no, antes de AppNoise se llamaba eApps. iApps Mobile. eApps Mobile. O sea, y después la rebautizamos y tenía 4 productos y no, y había que elegir uno y por la había o 3 que no iban. Después creamos un quinto y un sexto y yo no, el problema no era agrandar, era poner foco. Después teníamos otro proyecto que era Concierge Station, que era para un conserje inteligente en hoteles. Y la realidad es que hoy uno va a hoteles y encuentra esa aplicación, pero nosotros la desarrollamos hace 12 años y la gente me decía, no, si la gente no tiene smartphone, como que estábamos no, Fuera de tiempo. totalmente fuera de tiempo, totalmente fuera de tiempo. Bueno, eh, ahí me acuerdo una charla TED que escuché una vez que decían, ¿no? Que en las startups se valoriza mucho la idea, el mm, equipo, la financiación, pero hay algo que se deja mucho de lado y que es igual o más de importante, ¿no? El timing en el que lanzás tu producto, si el mercado está preparado para ese producto. Lo que mencionaste de Concierge Station, hoy es un éxito. Hace 10 años, cuando lo quisimos aplicar, la gente no estaba preparada para eso. bueno, nos pasó también, nosotros dentro mientras innovábamos, desarrollamos para una empresa muy conocida de citas online Ujú. una aplicación, se llamaba Soltero Finder, que fue precursora de Tinder. O sea, y la descartaron porque dijeron, no, esto no va a servir. No, Tenía realidad virtual. tenía realidad virtual, apuntabas, 2011, ¿no? sí, sí, 2011, así, 2012. apuntabas a un boliche y te decía cuántos solteros y solteras había adentro, pues reconocía En YouTube debe estar el video de la por ahí está. presentación, si lo Pero buscan. lo habíamos Soltero desarrollado Finder. junto con una agencia muy importante, que es Ogilvy, y nada, y lo desarrollamos y no la vieron y decíamos, pero ¿cómo puede ser? Después desarrollamos juego de preguntas y respuestas y a los pocos meses salió Trivia Crack o como ya preguntados y Preguntados. la rompió preguntados y a la nuestra nadie le dio bola. Entonces, Time, ¿no? hay muchas cosas de timing o que uno no puede y van, uno tiene que manejar esa frustración, ¿no? Por lo que preguntabas. Y te hago una pregunta que creo Y que aprender que quizás no se da esta, pero se da la próxima. yo ya sé la respuesta, pero me parece que a la gente le puede ser de mucha utilidad, ¿no? Vos comentabas los proyectos que hicimos, iApp Mm. Mobile, AppNovis, donde había distintos tipos de suite y de aplicaciones para distintas industrias y rubros, ¿no? Eh, ¿Es igual de fácil, es igual de importante saber cuándo un proyecto tenés que cortarlo Mm. o cuándo tenés que ir por ahí? O sea,
Sí, creo que hay algo una característica que siempre se dice y que lo hemos mencionado nosotros también, que es importante que el emprendedor sea resiliente, ¿no? Sí. Que la resiliencia y de poder seguir empujar cuando las cosas fallan, pero hay que dejar bien claro que hay una línea muy delgada entre ser resiliente y ser cabeza dura. Ujú. O sea, tenés que mantener la visión abierta como para decir, che, lo que me está pasando es un problema de mi interlocutor o del contexto porque lo que yo estoy ofreciendo realmente no tiene un fit. Y es súper importante que eso se pueda ver. Sí, sí, me parece muy importante eso. Porque hay que aprender a que yo a un punto de que hay que bajar. Hay Que que, bajarse. Sí, y si te bajás tarde puede ser un gran problema, desde lo económico hasta lo cultural en la compañía, hasta lo motivacional, ¿no? Y Mati, vos hace un ratito comentabas proyectos en los que hemos cometido errores, ¿no? Nos hemos equivocado. ¿Te acordás de alguno, quizás de los inicios, ¿no? Que son más divertidos? Sí, a ver, no sé si tanto como divertidos, pero sí, lo que nos pasó una vuelta en nuestros comienzos fue que nosotros habíamos desarrollado una aplicación para Sudáfrica, que fue la que nos expuso para el Mundial Para de el Mundial. Sudáfrica, ¿sí? Para 2010, que era lo que usábamos para mostrar lo que podíamos hacer. Y era súper innovadora porque tenías todos los fixtures, te llegaban las notificaciones cuando había goles, era algo, y la teníamos en 4 idiomas. O sea, y claro, éramos nosotros mirando los partidos y anotando gol. Anotando goles, Poniendo mirando todos que, los partidos del mundial, sí, apretando sí, para que le era llegue el push a la gente. desesperados tratando de hacerlo todo, pero eso estuvo súper bien rankeada en el store. De hecho, la hicimos específica para smartphones, pero también para iPads. O sea que el iPad acababa de salir y era una de las. Estabas en el top. Me acuerdo cuando nosotros comenzábamos, Apple en el App Store tenía una sección de lo nuevo y te mostraban las últimas aplicaciones que se habían subido. Ahora suben millones, es imposible saber cuál es lo nuevo. Pero nosotros estábamos súper bien rankeados en el ranking de las más descargadas. Y eso hizo que muchas agencias nos llamaran para empezar a trabajar con ellos, empresas, nos dio un poco de visibilidad. Y una, me acuerdo, no voy a decir el nombre, igual ya no existe más porque fue absorbida por otras empresas, nos contrató para hacer una aplicación para la Copa América. Porque claro, habían visto lo que Oh, habíamos hecho me acuerdo. y arrancamos el proyecto de Copa América, pero claro, que no sé qué pensaron. Querían que hiciéramos la aplicación en 30 días, era casi imposible y la querían hacer para BlackBerry y empezamos a trabajar porque no decían, sí, sí, el proyecto está confirmado, esto se hace. Metimos a la mitad de las personas o más. Contratamos a más gente para trabajar para esto, todos trabajando haciendo el proyecto y no habíamos firmado un contrato, no habíamos hecho nada. Cuando les fuimos a mandar las facturas, me dicen, no, no nos pagaban. Y estuvimos, faltaban creo que 2 semanas para el Mundial, para la Copa América, y nosotros seguíamos tratando de terminar el proyecto Sí, y no sí. habíamos recibido un centavo, una confirmación, nada, y tuvimos que tomar la decisión durísima de darlo de baja, Sí. y bajar el proyecto, porque nos dimos cuenta de que no era serio lo que nos estaban planteando, y no hicimos valer también nuestra experiencia de decir, no, esto no se puede hacer. Y fue durísimo porque, nada, habíamos invertido un montón de plata nuestra en un proyecto que nunca se terminó Sí, fue muy frustrante para el equipo también. sobre todo, porque todos estaban Dejar súper entusiasmados con hacer la de hacer aplicación, parte de esa aplicación que va a ser porque pública. era una aplicación de una marca muy importante, entonces nos iba a ayudar un montón a nosotros. Dijimos, bueno, es estratégico. ¿Cuántas veces cometimos el error de decir, hagámoslo igual porque es estratégico? Y no, eso es un engaño muy, muy habitual y uno tiene que realmente definir qué es estratégico y qué no. Bueno, eso lo podemos dejar para otra charla porque es un punto muy Es un importante tema que tocas importante. ahí, Mati. Y bueno, para ir cerrando un poco, ¿no? Mm. ¿Qué consejo o qué le dirías, si no querés usar la palabra consejo, qué le dirías a alguien que nos esté escuchando, que quiera emprender acerca de cometer errores, ¿no? ¿Qué se te viene? Mirá, es un poco lo que dijimos, ¿no? Uno tiene que cometer errores. Es parte del ADN de una startup. Las startups existen porque las empresas que tienen la infraestructura, tienen los fondos, tienen los empleados y tienen los clientes,
tienen una aversión al riesgo, a asumir errores que entonces les cuesta mucho arriesgarse por cosas nuevas y demás. Es como que es cierto lo que dicen de los elefantes que se mueven despacio, mucho más, porque tienen una estructura y algo muy grande, y gracias a eso es que existen las startups. Si no, no hay espacio para que las startups existan. Eh, y yo creo que la clave de las startups es cometer errores, pero lo más importante es aprender de esos errores, rectificar, corregir y mejorar para poder seguir avanzando. Hace poco estuvimos en una conferencia donde uno de los oradores decía: yo me di cuenta que esta empresa, que ya tiene 12, 15 años, es una startup, porque vi que yo entré hace 3 años, pero dice, él veía que lanzaban productos todo el tiempo y muchos fracasaban, pero nadie buscaba culpables de por qué había fracasado o por qué no funcionaba. Y la clave es justamente esa, porque la startup tiene que saber que el fracaso es parte del camino al éxito. Muy cierto, ¿no? Podemos decir que no existe la innovación sin cometer errores, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Si les gustó, nos pueden seguir, que próximamente vamos a tener invitados y bueno, más cosas para charlar y comentar.